cruza el río y se pone a salvo. Se pone a salvo con la bebé. Era una mujer de un valor extraordinario y pone a salvo el tesoro, desde luego, ¿no? O sea, el tesoro, el dinero que tenían para subvencionar el ejército. Esa bebé también la deja a cuidado de otra indígena, porque evidentemente ella había optado por la lucha armada, y poco después lo matan al marido, le cortan la cabeza y la ponen en una pica, y lo que hacían siempre, en la plaza de Chayanta, donde él había visto los restos de Damaso Katari, y ella se propone rescatar la cabeza del marido. Demora mucho tiempo, tiene otra cantidad de refriegas, de luchas, de combates, finalmente logra rescatarla. Y queda después de esto en banda, queda con fuerzas como para seguir luchando con el español en el Alto Perú. Entonces pasa a las órdenes de Güemes y durante un largo tiempo lucha con Güemes, hasta que Güemes muere, lo matan, y durante un largo tiempo queda sin hacer nada y sin recursos. Entonces, pasado algún tiempo, ella decide pedir socorro para volver a su tierra. Y dice lo siguiente. ¿Habían matado al marido? Sí, lo habían matado. A las muy honorables juntas provinciales, doña Juana Zurduy, coronada con el grado de teniente coronel por el Supremo Poder Ejecutivo Nacional, emigrada de las provincias de Charcas, me presento y digo que para concitar la compasión de vuestras excelencias y llamar vuestra atención sobre mi deplorable y lastimera suerte, hubo inútil recorrer mi historia en el curso de la Revolución. Efectivamente, los hechos que ella había producido eran de público conocimiento. La satisfacción de haber triunfado de los enemigos más de una vez, deshecho sus victoriosas y poderosas huestes, ha saciado mi ambición y compensado con usura mis fatigas. Pero no puedo omitir el suplicar a vuestras excelencias se fije en que el origen de mis males y de la miseria en que fluctúo es mi ciega adhesión al sistema patrio. Después del fatal contraste en que perdí a mi marido y quedé sin los elementos necesarios para proseguir la guerra, renuncié a los indultos y a las generosas invitaciones con que se empeñó en atraerme el enemigo. Abandoné mi domicilio y me expuse a buscar mi sepulcro en el país desconocido, solo por no ser testigo de la humillación de mi patria, ya que mis esfuerzos no podían acudir a salvarla. En este estado he pasado más de 8 años y los más de los días sin más alimento que la esperanza de restituirme a mi país. Desnuda de todo arbitrio, sin relaciones ni influjo, en esta ciudad no hallo medio de proporcionarme los útiles y viáticos precisos para restituirme a mi casa. Si vuestras excelencias no se conduele de la viuda de un ciudadano que murió en servicio de la causa mejor y de una pobre mujer que a pesar de su insuficiencia trabajó con suceso en ella. Bueno, le dan 4 mulas y 50 pesos y la mandan para el Alto Perú. Va a morir de más de 80 años. O sea, le dan un auxilio mínimo. Y ella llega a sus tierras, ha perdido todo, le queda solamente una chacra que la tiene que vender para poder seguir viviendo. La hija ya era grande, no la conoce, durante un tiempo viven juntas, la hija se casa, la hija se va y ella quedó sola. Cuando murió, después de los 80 años, la enterraron en una fosa común. Después de los años 60, que vos comentabas la vez pasada, que acá se hizo un homenaje, empiezan a trabajar la figura de Juana Zurduy y los restos de ella, también entre comillas, fue una fosa común, están en un panteón, en un lugar especial. Pero evidentemente no se la reconoció. Y uno de los temas por los cuales no se ha reconocido a estas mujeres es justamente porque eran mujeres que estaban en la guerra. En el caso de María de los Remedios del Valle, era negra, tenía hijos que estaban en edad de hacer la guerra, fueron al frente. Pero en el caso de Juana Zurduy, tenía hijos chiquitos y ella dejó los hijos para ir a la guerra. Uno se pregunta, ¿había amor de madre? ¿Y desde qué lugar uno se puede preguntar si había amor de madre? Desde una determinada idea de lo que es la mujer. Una mujer, en nuestra lectura occidental y cristiana, prefiere la paz a la guerra. Claro, tiene los hijos. El tema es la importancia de los valores, porque para muchos la patria está encima de la familia y para otros la familia está por encima de la patria. Bueno, eso que ahí está. Hay una cuestión de valores. Pero vos no pensás que también hay una lectura de parte de nuestra cultura
que hace que la mujer no tenga relaciones con la guerra, aunque todos sabemos que la mujer muchas veces guerreó, pero que la mujer es más de la casa, la mujer no es de la esfera pública, sino de la esfera privada. Sí, claro, eso sí, por tradición, qué sé yo, por costumbre, por muchos motivos, eso sí. Porque Pero bueno, eran patriotas. Sí, pero la Demasiado estructura patriotas. social es lo que decíamos. La sociedad estaba estructurada de esa manera, la mujer en la casa. sin embargo, muchas mujeres salieron a hacer la guerra. Cuando Mitre trabaja la figura de Juana Zurduy, ni habla de los hijos, porque era muy difícil explicar cómo una mujer fue capaz de dejar a sus hijos para ir a pelear. Estamos hablando de los parámetros culturales de la época de Mitre. No quiere ni pensar en hablar de los hijos, mejor no lo menciona porque se hacía muy difícil conciliar a una Juana guerrera con una Juana madre. O era madre o era guerrera, una de las dos. Entonces él toma la figura de la guerrera. Pero cuando habla de la guerrera, la plantea como un ser que maravillaba a los indios, que la llamaban Pachamama. Y de alguna manera, con esto, está dando la lectura de civilización y barbarie. Quienes la seguían eran los indios, que eran bárbaros. No la toma como un coronel, con un pie de igualdad con los coroneles varones. No, ella era una figura fascinante. Entonces, forma, así como Juana de Arco, un lugar medio mitológico. No es una mujer de carne y hueso. Fíjense qué cosa curiosa. Cuando uno habla de las mujeres que fueron a la guerra, sacando a Juana de Arco, Agustina de Aragón, por ejemplo. bueno, a Agustina de Aragón, y a otras muchas. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de María Pita, la heroína de La Coruña, que espantó nada más ni nada menos que a Sir Francis Drake. O sea, luchó para que no ocupara La Coruña Sir Francis Drake. Y un ejército de mujeres consiguieron que Sir Francis Drake, que era el terror de los mares, tuviera que poner rumbo a Inglaterra. ¿Qué se dice de María Pita? Se dice que a María Pita le mataron el marido y ella levantó la espada del marido y salió a combatir, porque mataron al marido. De Juana Zurduy generalmente se dice que cuando le cortaron la cabeza a él, ella tomó la espada y salió a pelear y a perseguir al enemigo. Lo cual es mentira, porque ella no estaba con el marido y porque venía luchando desde hacía muchos años en el ejército como un militar más. Cuando se habla, por ejemplo, de Manuela Pedraza, la tucumanesa, que luchó en las invasiones inglesas, también se dice, un inglés mató al marido, ella levantó la espada del marido, achuró al inglés que había matado al marido. O sea, estas mujeres únicamente luchaban. La venganza personal legitimaría la acción, no sería una lucha social entonces. No, exactamente, son luchas personales, son reivindicaciones. Con lo cual se le roba toda la gesta, ¿no? Exactamente. Y es interesante que en una de las acciones militares, Juana Zurduy, Acá lo han hecho con Eva también, de alguna manera. sí, también, Poniendo la enfermedad de Eva por encima de las luchas que tuvo, los beneficios que dio, sí, también. Se ha hecho lo mismo, de tapar la gesta de Eva, de reivindicar los derechos sociales de los trabajadores con otros actos. yo creo que lo que hizo Eva Perón, me parece a mí, ¿no? Lo que hizo Eva Perón, voz de la clase humilde, para mí, o sea, se trata de desnaturalizar cuando se dice que fue una venganza también personal, porque ella odiaba a la clase alta por la situación que vivió en su infancia. Me parece que ahí se le roba la capacidad de haber entendido las despojos, la miseria, la ausencia de dignidad con la que vivía el pueblo, ¿no? Bueno, más allá de que uno adhiera o no a Eva Perón.